Patricia Montalvo Reyes observó su reflejo en el espejo del lujoso baño de hospital. Un moretón violáceo comenzaba a formarse alrededor de su ojo derecho, contrastando con la palidez de su piel. A sus 32 años, jamás imaginó encontrarse en esta situación. La bata de hospital le quedaba grande, haciéndola parecer aún más vulnerable de lo que se sentía. «Señora Gutiérrez, ¿necesita algo más?», preguntó una enfermera desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. «No, gracias», respondió Patricia, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando la enfermera se marchó, Patricia se dejó caer en la cama, sintiendo cómo el dolor en sus costillas se intensificaba. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. No lloraría, no ahora. El sonido de la puerta abriéndose la alertó. Carlos Gutiérrez, su esposo de 5 años, entró con un ramo de rosas rojas y una expresión de falso arrepentimiento que ella había aprendido a reconocer demasiado bien. «Mi amor, ¿cómo te sientes?», preguntó él depositando las flores en la mesita junto a la cama. A sus 40 años, Carlos era uno de los empresarios más respetados de Ciudad de México, heredero del imperio inmobiliario Gutiérrez. Alto, atractivo y con una sonrisa que encantaba a todos, excepto a ella, que ahora veía lo que se escondía detrás. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió Patricia secamente. Carlos se sentó al borde de la cama y tomó su mano. «Fue un accidente, Pat. Sabes que nunca te lastimaría intencionalmente». La misma excusa, las mismas palabras, el mismo ciclo que se repetía con frecuencia alarmante durante el último año. Patricia retiró su mano. «¿Un accidente? ¿Como los otros 5 accidentes de este año?» Sus ojos se encontraron con los de él desafiantes. La expresión de Carlos cambió, su máscara de preocupación deslizándose momentáneamente para revelar algo frío y calculador. «Cuidado con lo que insinúas, Patricia. Recuerda quién soy». «¿Crees que me importa?». Patricia se incorporó ignorando el dolor. «¿Crees que tu dinero o tu apellido te dan derecho a tratarme así?». Carlos se levantó, alisando su traje Armani de $5,000. «Baja la voz. Las paredes tienen oídos». «Que oigan», desafió ella. «Que todo México sepa quién es realmente Carlos Gutiérrez». Él se acercó rápidamente, inclinándose sobre ella. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de amenaza. «Si dices una palabra, lo perderás todo. ¿Entiendes? Todo. ¿Qué crees que dirá la gente cuando les cuentes sobre tus episodios? Tengo testigos, Patricia, personas que jurarán que te autolesionas». La puerta se abrió nuevamente, interrumpiendo la amenaza. La doctora Lorena Vázquez entró, revisando el expediente en sus manos. «Señora Gutiérrez, necesitamos hacerle algunas pruebas adicionales», dijo la doctora, mirando primero a Patricia y luego a Carlos con expresión profesional pero cautelosa. Carlos recuperó instantáneamente su encanto. «Por supuesto, doctora. Haga lo necesario. El dinero no es problema. Señor Gutiérrez, ¿podría concedernos unos minutos a solas? Es un protocolo estándar», solicitó la doctora. La mandíbula de Carlos se tensó visiblemente, pero asintió. «Claro, estaré afuera». Cuando la puerta se cerró, la doctora se acercó a Patricia. «Señora Gutiérrez, como médica, estoy obligada a preguntar, ¿alguien le hizo esto?». Patricia miró hacia la ventana. Desde el 6º piso del hospital privado más exclusivo de Polanco, podía ver la extensión de la ciudad, tan hermosa y tan indiferente a su sufrimiento. «Me caí», respondió automáticamente. La doctora suspiró. «Sus lesiones no son consistentes con una caída. Tiene contusiones en ambos brazos, compatibles con sujeción forzada, y el trauma facial sugiere un impacto directo». Patricia guardó silencio. «Hay recursos disponibles», continuó la doctora. «Personas que pueden ayudarla». Una risa amarga escapó de los labios de Patricia. «¿Contra Carlos Gutiérrez? ¿Tiene idea de cuántos jueces y policías tiene en su nómina?». La doctora colocó una tarjeta en la mano de Patricia. «Esta es mi número personal. Llámeme cuando esté lista». Mientras la doctora se retiraba, Patricia notó un mensaje en su celular. Era de su padre, Alejandro Montalvo, CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de Latinoamérica. «Estoy afuera. Ya es suficiente». Un escalofrío recorrió su espalda. Su padre nunca había aprobado su matrimonio con Carlos, alegando que había algo en él que no le inspiraba confianza. Ahora
después de años manteniendo una distancia respetuosa, estaba aquí. Patricia tomó una decisión en ese momento. Ya no sería una víctima. Esta vez sería diferente. Esta vez lucharía. Alejandro Montalvo esperaba en el pasillo, su imponente figura de 60 años, emanando una autoridad que hacía que incluso el personal médico lo tratara con deferencia, a pesar de no saber quién era. Vestido con un traje azul marino impecable, su cabello canoso perfectamente arreglado, parecía más un político que un empresario tecnológico. Carlos salió de la habitación y se detuvo en seco al ver a su suegro. «Alejandro», dijo extendiendo su mano. «No esperaba verte aquí». Alejandro ignoró la mano extendida. «Necesitamos hablar, Carlos». «Por supuesto, pero ahora no es el momento. Patricia necesita descansar». «No estaba preguntando», respondió Alejandro, señalando hacia una sala de espera privada al final del pasillo. Una vez dentro, la tensión entre ambos hombres era palpable. Alejandro cerró la puerta y se volvió hacia Carlos. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo los moretones que mi hija intenta ocultar? Las excusas cada vez más elaboradas». La voz de Alejandro era controlada, pero sus ojos reflejaban una furia apenas contenida. Carlos mantuvo su compostura. «Con todo respeto, Alejandro, esto es entre Patricia y yo. Problemas matrimoniales que estamos resolviendo». «Problemas matrimoniales». Alejandro sacó su teléfono y mostró a Carlos fotografías de Patricia con distintas lesiones a lo largo de los últimos meses. «¿Llamas a esto problemas matrimoniales?» El rostro de Carlos se endureció. «No sé qué te ha contado Patricia, pero tiene episodios, momentos en los que pierde el control. Se autolesiona». Alejandro guardó su teléfono. «¿Sabes por qué nunca intervine antes? Porque Patricia me lo pidió, porque quería manejar su matrimonio a su manera». «Pero esto», señaló hacia la habitación de Patricia, «esto termina hoy». Carlos sonrió con suficiencia. «¿Y qué piensas hacer? ¿Denunciarme? Tengo media Ciudad de México en mi bolsillo. No subestimes mi alcance, Carlos. No todos tienen precio. ¿De qué se trata esto realmente, Alejandro? ¿Del bienestar de Patricia o de tu orgullo herido porque nunca aprobaste nuestro matrimonio?» «Se trata de justicia», respondió Alejandro. «Algo que aprenderás muy pronto». Mientras tanto, en su habitación, Patricia recibió una visita inesperada. Mariana Campos, su mejor amiga desde la universidad y periodista de investigación, entró silenciosamente. «Dios mío, Pat», susurró Mariana al ver el estado de su amiga. «¿Por qué no me dijiste que había empeorado?» Patricia intentó sonreír. «¿Y arruinar tu luna de miel? No lo creo». Mariana se sentó junto a la cama. «Esto tiene que parar, ahora». «Lo sé», admitió Patricia. «Y tengo un plan». Mariana levantó una ceja. «Te escucho». «Carlos no es solo un abusador», explicó Patricia bajando la voz. «Hay algo más grande. He encontrado documentos, conversaciones. Está lavando dinero para el cártel de Sinaloa a través de sus desarrollos inmobiliarios». Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. «¿Tienes pruebas?» Patricia asintió. «En una caja de seguridad. La llave está en nuestro apartamento, escondida donde él nunca buscaría». «¿Por qué no has ido a las autoridades?» «¿Con qué autoridades? ¿Las que están en su nómina?» Patricia tomó la mano de su amiga. «Necesito tu ayuda, Mari, y la de mi padre». En la sala de espera, la conversación entre Carlos y Alejandro se volvía cada vez más tensa. «Patricia regresará a casa conmigo esta noche», afirmó Carlos. «Mi hija no irá a ninguna parte contigo», respondió Alejandro. «De hecho, ya he enviado a alguien a recoger sus pertenencias». Carlos dio un paso amenazante hacia su suegro. «No tienes derecho». «Tengo todos los derechos cuando se trata de proteger a mi familia», respondió Alejandro sin inmutarse. «Y tú, Carlos, ya no eres parte de ella». La puerta se abrió y entró el doctor Ramírez, director del hospital. «Señor Gutiérrez, señor Montalvo», saludó. «Lamento interrumpir, pero debo informarles que hemos contactado a las autoridades siguiendo nuestro protocolo en casos de posible violencia doméstica». El rostro de Carlos palideció. «Disculpe, mi esposa se cayó en las escaleras, esto es un malentendido. Las lesiones de la señora Gutiérrez son inconsistentes con una caída», explicó el doctor. «Como institución médica, estamos obligados por ley a reportar estos casos». Carlos miró furioso a Alejandro. «¿Tú orquestaste esto?» «No subestimes el poder de la conciencia profesional, Carlos», respondió Alejandro con calma.
No todos pueden ser comprados. Mientras los hombres discutían, Patricia le explicaba a Mariana los detalles de su plan. Carlos no puede salirse con la suya, no solo por lo que me ha hecho a mí, sino por todas sus actividades ilícitas, dijo Patricia. Necesito que publiques la historia, pero solo cuando tengamos todas las pruebas aseguradas. Es peligroso, Pat, advirtió Mariana. Estamos hablando del cártel de Sinaloa. Más peligroso es seguir viviendo así, respondió Patricia. Además, tengo algo que ellos quieren más que silenciarme. ¿Qué cosa? La ubicación de $200 millones que Carlos desvió de sus operaciones, dinero que pertenece al cártel. Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. ¿Carlos robó al cártel? Patricia asintió. Y planea desaparecer pronto. Lo escuché hablando por teléfono. Tiene pasaportes falsos, una nueva identidad, todo listo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Carlos entró, seguido por Alejandro y 2 oficiales de policía. «Señora Gutiérrez», dijo uno de los oficiales, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus lesiones». Patricia miró a su padre, quien asintió levemente, y luego a Carlos, cuya expresión fluctuaba entre furia y pánico. «Por supuesto, oficial», respondió Patricia, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Les contaré todo». 3 días después del incidente en el hospital, Patricia se instaló en la residencia de su padre en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. La mansión, con su arquitectura contemporánea y amplios jardines, ofrecía no solo lujo, sino también seguridad. Guardias las 24 horas, cámaras de vigilancia y un sistema de alarma de última generación. Patricia observaba la ciudad desde el balcón de su habitación mientras sorbía una taza de té de manzanilla. Las noticias locales habían comenzado a filtrar información sobre su situación, aunque sin mencionar nombres debido a la influencia de Carlos. ¿Puedo pasar? La voz de su padre la sacó de sus pensamientos. Claro, papá. Alejandro se unió a ella en el balcón. ¿Cómo te sientes? Físicamente mejor, respondió Patricia. Emocionalmente es complicado. La orden de restricción fue aprobada esta mañana, informó Alejandro. Carlos no puede acercarse a menos de 500 metros. Patricia sonrió con amargura. ¿Realmente crees que un pedazo de papel lo detendrá? No, pero las consecuencias legales de violarlo podrían hacerlo pensar 2 veces. Alejandro hizo una pausa. Patricia, hay algo que debes saber. He contratado al mejor bufete de abogados del país para tu divorcio. Papá, no es tan simple. Carlos no solo es peligroso por sí mismo, sus conexiones... Lo sé, interrumpió Alejandro. Mariana me lo contó todo. Los ojos de Patricia se abrieron con sorpresa. Te contó sobre el lavado de dinero, el cártel, los 200 millones desviados, todo. Alejandro tomó las manos de su hija. ¿Por qué no confiaste en mí antes? Tenía miedo, admitió Patricia. Carlos siempre amenazaba con lastimarte si hablaba. Alejandro soltó una risa seca. Debería haberlo visto desde el principio. Siempre hubo algo en él que no encajaba. El teléfono de Patricia vibró. Era un mensaje de Mariana. Tengo la llave. Nos vemos en 1 hora en el lugar acordado. Es hora, dijo Patricia mostrando el mensaje a su padre. Mientras tanto, en su oficina en el impresionante rascacielos de Reforma, Carlos Gutiérrez enfrentaba su propia crisis. Frente a él estaba Javier Méndez, un hombre de aspecto común, pero con una mirada que helaba la sangre. Don Joaquín no está contento, dijo Javier, refiriéndose al líder del cártel. Primero desaparecen 200 millones, luego tenemos a la policía husmeando por una disputa doméstica. Carlos se aflojó la corbata. El dinero está seguro, y lo de la policía es un malentendido que se resolverá pronto. Eso espero. Por tu bien. Javier se levantó. Tienes 3 días para resolver ambos problemas. Después de eso, ni tu dinero, ni tu posición te protegerán. Cuando Javier se marchó, Carlos llamó inmediatamente a su abogado, Raúl Vargas. Necesito que aceleres los trámites, ordenó Carlos. Quiero estar fuera del país en 72 horas. No es tan simple, respondió Raúl. La denuncia de Patricia complica las cosas. Que hay rumores de una investigación federal por lavado de dinero. ¡Maldita sea! Carlos golpeó el escritorio. ¿Quién filtró esa información? No lo sé, pero deberías considerar cooperar con las autoridades. Ofrecer información a cambio de inmunidad. ¿Y traicionar al cártel? ¿Estás loco?
Estaría muerto antes de llegar al juzgado. En una cafetería discreta en la colonia Roma, Patricia se reunió con Mariana. Ambas vestían de forma casual, con gafas de sol y gorras para no llamar la atención. ¿La tienes?, preguntó Patricia. Mariana deslizó discretamente una llave sobre la mesa. Tal como dijiste, en el fondo del jarrón chino. Perfecto. ¿Y el otro asunto? Mi editor está interesado, pero necesita pruebas contundentes. No podemos publicar acusaciones contra Carlos Gutiérrez sin respaldo sólido. Patricia asintió. Las tendremos esta tarde. La caja de seguridad contiene documentos, grabaciones, todo lo que necesitamos para exponerlo. Lo que Patricia no sabía era que Carlos había puesto un rastreador en su teléfono meses atrás, como parte de su control obsesivo. En ese momento, uno de sus hombres las observaba desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Horas más tarde, Patricia y Mariana llegaron al banco donde se encontraba la caja de seguridad. Con la documentación necesaria y la llave en mano, fueron escoltadas a la bóveda. «Señora Gutiérrez, por aquí, por favor», indicó el empleado del banco. La caja de seguridad contenía exactamente lo que Patricia había prometido: carpetas con documentos financieros, una unidad USB, fotografías comprometedoras de Carlos con miembros conocidos del cártel y extractos bancarios de cuentas en Islas Caimán. «Esto es dinamita pura», murmuró Mariana mientras revisaban rápidamente el contenido. «Y nuestra protección», añadió Patricia. «Una copia para las autoridades federales, otra para tu periódico y una tercera para mantener a raya al cártel». Al salir del banco, Patricia notó un automóvil negro que parecía seguirlas. «No mires atrás», susurró a Mariana, «pero creo que tenemos compañía». «¿Plan B?», preguntó Mariana, manteniendo la calma. «Plan B», confirmó Patricia. En lugar de dirigirse a la dirección acordada, las mujeres entraron rápidamente a un centro comercial cercano, perdiéndose entre la multitud. En el baño, intercambiaron algunas prendas y Patricia entregó el maletín con los documentos a un joven que esperaba allí, un asistente de confianza de su padre. Mientras tanto, Carlos recibió la llamada que esperaba. «La seguimos hasta el banco. Retiraron algo de una caja de seguridad», informó su hombre. «¿Dónde están ahora?» «Las perdimos en el centro comercial Antara», Carlos maldijo. «Encuéntralas y trae lo que sea que hayan sacado de esa caja». Lo que Carlos no sabía era que Patricia y Mariana habían cambiado de rumbo deliberadamente. En lugar de reunirse con Alejandro como estaba planeado, se dirigían a la Fiscalía General de la República. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mariana, mientras el taxi avanzaba entre el tráfico capitalino. Patricia miró por la ventana las calles de la ciudad que tanto amaba y que ahora parecían un laberinto de peligros. «No tenemos opción. Es la única forma de detenerlo permanentemente». En su oficina, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Montalvo», dijo una voz grave, «soy el fiscal Espinosa. Su hija acaba de llegar a nuestras oficinas con información sumamente delicada sobre Carlos Gutiérrez y sus conexiones con el crimen organizado». «¿Está segura allí?», preguntó Alejandro preocupado. «Tenemos el edificio asegurado, pero dadas las circunstancias, recomendaría que usted también tome precauciones». Apenas terminó la llamada, Alejandro notó movimiento inusual en los jardines de la mansión. A través de las cámaras de seguridad, vio a 3 hombres armados acercándose sigilosamente. «Preparen el protocolo de seguridad», ordenó a su jefe de seguridad, «y comuníquenme con el general Ordóñez inmediatamente». El imperio que Carlos había construido comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes, pero no caería sin arrastrar a otros en su caída. La sala de conferencias de la Fiscalía General de la República estaba inusualmente llena para ser las 7 de la mañana. Periodistas de todos los medios nacionales e internacionales se aglomeraban, anticipando el anuncio que había sido convocado con apenas 2 horas de antelación. El fiscal general Espinosa, un hombre de aspecto severo y reputación intachable, se dirigió al podio. «Buenos días. Hoy anunciamos el desmantelamiento de una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas en la historia reciente de México». Las cámaras dispararon sus flashes mientras el fiscal continuaba. «Tras una investigación exhaustiva, hemos detenido a Carlos Gutiérrez, CEO de Grupo Inmobiliario Gutiérrez, y a otros 12 ejecutivos de su empresa por lavado de dinero,
evasión fiscal, fraude y vínculos con el crimen organizado. En la primera fila, Mariana tomaba notas frenéticamente. A su lado, Alejandro Montalvo mantenía una expresión neutra, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de satisfacción y preocupación. Esta operación no habría sido posible sin la valiente colaboración de una testigo que prefiere mantener su anonimato, continuó el fiscal sin mencionar el nombre de Patricia. Mientras la conferencia de prensa se desarrollaba, Patricia observaba desde una sala privada a través de un monitor. Su rostro, aún marcado por los golpes, mostraba una determinación que no había sentido en años. «¿Cómo te sientes?», preguntó la agente Sofía Durán, quien había sido asignada como su enlace con el programa de protección a testigos. «Como si finalmente pudiera respirar», respondió Patricia. La detención de Carlos había ocurrido la noche anterior, en un operativo espectacular que incluyó el allanamiento simultáneo de sus oficinas, residencias y propiedades en 3 estados diferentes. Lo encontraron intentando abordar un jet privado en un aeropuerto clandestino en las afueras de Toluca, con 2 maletas llenas de efectivo y documentos falsos. Las imágenes de Carlos esposado, con su traje arrugado y expresión de derrota, se habían vuelto virales en cuestión de horas. «Todavía no puedo creer que realmente lo hayamos logrado», comentó Patricia. «Su testimonio y las pruebas que proporcionó fueron cruciales», respondió la agente Durán. «Pero el peligro no ha pasado. El cártel sigue buscando los 200 millones». Patricia sonrió ligeramente. «Sobre eso, hay algo que deben saber». Mientras tanto, en una celda de máxima seguridad, Carlos recibía la visita de su abogado. «Es peor de lo que pensábamos», informó Raúl Vargas. «Tienen todo, documentos, grabaciones, testigos. La fiscalía está buscando una condena de 60 años. ¿Y qué hay del trato? ¿Inmunidad a cambio de información sobre el cártel? Lo están considerando, pero hay un problema mayor». Raúl bajó la voz. «El cártel sabe que fuiste tú quien desvió los 200 millones. Han puesto precio a tu cabeza, incluso aquí dentro». El rostro de Carlos palideció. «Necesito protección. Estamos en ello. Pero sin esos 200 millones para negociar». «Yo no tengo ese dinero», exclamó Carlos golpeando la mesa. «Patricia lo encontró. Ella debe tenerlo». De vuelta en la fiscalía, Patricia explicaba al fiscal Espinosa y a la agente Durán la verdad sobre el dinero. «Carlos nunca desvió ese dinero para quedárselo», explicó. «Lo estaba usando como seguro. Si el cártel intentaba algo contra él, amenazaría con entregar la ubicación de esos fondos a las autoridades estadounidenses». «¿Y dónde está ese dinero ahora?», preguntó el fiscal. Patricia deslizó una unidad USB sobre la mesa. «Aquí tienen todas las cuentas, claves de acceso, ubicaciones. Pueden congelarlo todo». El fiscal examinó el dispositivo con asombro. «Esto es extraordinario. ¿Se da cuenta de que acaba de proporcionarnos la evidencia necesaria para desmantelar las operaciones financieras del cártel en todo el continente?» «Lo sé», respondió Patricia, «y también sé lo que significa para mi seguridad». Esa misma tarde, mientras Mariana preparaba la historia que sacudiría al país, recibió un mensaje cifrado de Patricia. «Todo está hecho. Cuida a mi padre. Nos veremos cuando sea seguro». Alejandro encontró una carta similar en su estudio. «Papá, perdóname por no despedirme personalmente. La agente Durán me llevará a un lugar seguro hasta que el juicio termine. Te quiero y te agradezco por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido. Pronto estaremos juntos de nuevo». 6 meses después, en un pequeño pueblo costero de Oaxaca, una mujer de cabello corto contemplaba el atardecer desde la terraza de una modesta casa frente al mar. A su lado, una taza de café humeante y un periódico cuyo titular anunciaba «Carlos Gutiérrez sentenciado a 40 años por lavado de dinero y otros delitos». El sonido de un auto acercándose la alertó. Se tensó momentáneamente hasta que reconoció el vehículo oficial. De él descendieron Alejandro, Mariana y la agente Durán. «¡Sorpresa!», exclamó Mariana, corriendo a abrazar a su amiga. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Patricia, emocionada. «Fase 2 del programa de protección», explicó la agente Durán. «Reunificación familiar controlada». Alejandro abrazó a su hija con fuerza. «¿Te ves bien, Pat?». «Me siento bien», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo». Mientras entraban a la casa,
Mariana le entregó una copia de la revista donde había publicado un extenso reportaje titulado El imperio de naipes, cómo una mujer derribó un imperio criminal. Es un éxito rotundo, comentó Mariana. Hay rumores de adaptaciones cinematográficas. Patricia sonrió. Lo importante es que la historia se conozca, que otras mujeres sepan que no están solas, que pueden luchar y ganar, añadió Alejandro. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, compartiendo una cena sencilla pero llena de sabor, Patricia sintió algo que creía haber perdido para siempre: paz. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo nocturno. Carlos siempre me acusó de ser débil, de necesitarlo. Nunca entendió que la verdadera fortaleza está en reconocer cuando necesitas ayuda, en confiar en quienes te aman y en la capacidad de levantarte después de cada caída, añadió su padre. Patricia asintió. La vida no termina con el trauma, comienza con la sanación. Mientras las olas rompían suavemente en la playa, Patricia Montalvo sabía que su historia no había terminado. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito con sus propias reglas, con su propia voz. Una historia de justicia, de redención y, sobre todo, de la inquebrantable fortaleza del espíritu humano.